Los viajes de Tintín. China, el loto azul. El palacio del Maharajá de Rajputala. Tintín, alojado aquí como huésped de honor desde las últimas páginas de Los cigarros del faraón, escucha los mensajes de la noche. Las ondas se muestran misteriosas. El joven reportero ignora que ya se encuentra sumergido en una nueva aventura. La historia de este nuevo álbum, El Loto Azul, habría resultado difícil de seguir si Hergé no hubiera explicado ya en su primera viñeta las razones de la presencia de su héroe en la India. Noticias sobre Tintín. Todos recordarán la lucha sin cuartel que sostuvo el joven periodista Tintín contra una poderosa banda de traficantes de estupefacientes. Nuestros lectores no habrán olvidado que el joven Globetrotter, después de múltiples aventuras, consiguió que fueran apresados los principales elementos de la banda, excepto el jefe. Hoy nos enteramos de que el simpático periodista y su perrito siguen disfrutando de un merecido descanso en calidad de huéspedes del Maharajá de Rajputala. Hergé no tenía ninguna intención de dejar que Tintín pasase demasiado tiempo entre los aromas indios. Desde las primeras páginas de El Loto Azul, el misterio llama a las puertas de palacio. Un emisario chino solicita que Tintín le reciba. Pero antes de poder darle su mensaje, el hombre recibe el veneno que provoca la locura. ¡Mitsuhirato! ¡Le necesitamos! Recuerdo bien el nombre. ¡Mitsuhirato! El Loto Azul, la quinta aventura del joven reportero, es la continuación directa de Los cigarros del faraón. Tras un breve prólogo que une los dos álbumes, Hergé pone a Tintín ante un desafío que éste no duda en aceptar. Pocas viñetas después, se encuentra en Shanghái. Entre todas las películas sobre China que Hergé vio en aquella época, destacaba particularmente una titulada La hija del dragón, que tuvo el honor de aparecer en la portada de una revista en 1931. Y es precisamente de esa portada de donde Hergé sacó la idea para la portada del álbum El Loto Azul. En aquella época Hergé hacía carteles, tenía un estudio de publicidad y había comprendido que hacía falta atraer la mirada del posible lector, creando una portada con gancho, no solo gracias al color, la simplicidad y la legibilidad, sino también mostrando algo que resultase evocador. ¿Y qué puede haber más evocador que un dragón? Hergé hace que el misterio ronde a Tintín desde su llegada a puerto. Nuestro héroe está siendo vigilado. Una vez instalado en su habitación de hotel, Tintín recibe un telegrama firmado por Mitsuhirato, el hombre al que ha venido a buscar a Shanghái. No puedo expresar la alegría que siento pensando que podré contemplar vuestro glorioso y virtuoso rostro. Corre el año de 1934 y Hergé desarrolla su labor con total maestría. Los lectores de Le Petit Vingtième descubren mes a mes una historia apasionante y profundamente impregnada de autenticidad. Y ello no es por casualidad. Se ha producido un hecho de capital importancia, y es que Hergé ha conocido a Chang Chong-yen, un joven estudiante de la Academia de Bellas Artes de Bruselas. Aquel encuentro fue toda una revelación para Hergé, quien años después confesaría: gracias a Chang comprendí mejor el sentido de la amistad, el sentido de la poesía, el sentido de la naturaleza.
De la complicidad que surgió entre ambos artistas nació un álbum a 4 manos, en el que podemos descubrir una China bosquejada con precisión y poesía. Hergé toma plena conciencia de su responsabilidad frente a los lectores, cosa que le debe en gran parte a Chang. Tintín, encantado por las refinadas palabras de Mitsuhirato, acepta su invitación y decide acercarse a la mañana siguiente a la dirección indicada en el telegrama. Shanghái ha cambiado mucho desde los años 30. El neón ha reemplazado a los farolillos y la ciudad sigue en constante mutación. El río Huangpu divide a Shanghái en dos. A un lado queda Pudong, la ultramoderna ciudad del futuro, y al otro Puxi, la ciudad antigua. El barrio donde se desarrolla la intriga de Loto Azul se encuentra entre Puxi y Pudong y corresponde a la antigua concesión internacional. Desde las guerras del opio del siglo XIX, los franceses, angloamericanos y japoneses disponían cada uno de un barrio no sometido a las leyes chinas. Los numerosos occidentales que deambulaban por la ciudad de Shanghái no tenían ninguna consideración por la población local. Pero Hergé rechaza esa perspectiva colonialista y se sirve de su héroe para defender simbólicamente a la China oprimida. Y cuando Tintín presencia cómo un occidental arremete con violencia contra un conductor de rickshaw, el típico transporte asiático de tracción humana, no duda en reconvenirle en plena calle. En 1934 era todo un acto de valentía que alguien como Tintín, procedente de un país con muy poca representatividad en Shanghái, se pusiera a proteger no solo a un chino, sino sobre todo que lo hiciese enfrentándose a un norteamericano. Eso demuestra que es una persona de bien y muy valiente. Mr. Gibbons, un hombre de negocios estadounidense, se refugia en un club privado occidental. Indignado por la actitud del jovencito blanco, le cuenta lo ocurrido a su amigo, el jefe de la policía de la concesión. La historia de las concesiones es absolutamente fascinante. En 1840 los ingleses lucharon contra los chinos para obtener el derecho a venderles el opio procedente de sus colonias indias. Los chinos perdieron la llamada Primera Guerra del Opio y tuvieron que concederles a los británicos, estadounidenses y franceses una parte de la ciudad. Aquel periodo histórico de ese rincón de China suele percibirse como dominado por el colonialismo, lo cual en parte es cierto, pero en mi opinión, Shanghái era sobre todo una ciudad cosmopolita que vibraba al ritmo del comercio mundial, de la economía internacional y de la cultura. Dada la naturaleza tan especial de Shanghái, estas zonas internacionales jugaron un papel único. Incluso diría que le dieron mucho prestigio, hasta tal punto que en los años 30, Shanghái era el París de Oriente, la ciudad más importante de Asia y la más cosmopolita que se podía encontrar al este de Suez. Mientras tanto, Tintín llega a su destino. La dirección de Mitsuhirato corresponde a una tienda de prêt-à-porter.
El hombre, que resulta ser japonés, le cuenta al reportero que el Maharaja de Rawajpurtala se encuentra en grave peligro y le aconseja que vuelva a la India lo antes posible. Tintín, preocupado, regresa a su habitación de hotel con las últimas palabras de Mitsuhirato resonando en su cabeza. No confíe en nadie aquí, y menos en los chinos. Su vida pende de un hilo. Ya de vuelta en su hotel y fascinado por el encanto de la ceremonia del té, el joven reportero no imagina el peligro que acecha en la noche de China. Los acontecimientos se precipitan y Tintín se lanza a la persecución de su agresor, pero este, mucho más rápido, acaba confundiéndose entre las sombras. El joven no tiene más remedio que volver a su hotel. La recepcionista se dirige a él para entregarle una carta acompañada de un paquete. Señor Tintín, venga esta noche a las 10 a la calle de Taiping Lu. Póngase la ropa que hay en el paquete. Tintín, disfrazado de chino, pasa desapercibido por las calles de Shanghái. Como anunciaba la carta, hay un farolillo colocado en la entrada de la cabaña. Pero nadie sale a recibirle. La cita resulta bien extraña. Tintín se enfrenta a otro misterio. Su interlocutor permanece en silencio. ¿Es sordo? ¿Se está burlando de él? El mutismo del chino persiste y Tintín decide marcharse. Pero en el último momento... Lao Tse dijo: hay que hallar el camino. En primer lugar le cortaré la cabeza. Después conocerá la verdad. Tintín no ha perdido reflejos y consigue reducir al peligroso chino, que evidentemente ha enloquecido. Decepcionado por no haber conseguido nada en Shanghái, Tintín embarca por la mañana hacia Bombay. El Maharaja le necesita. El señor Mitsuhirato, demostrando ser todo un caballero japonés, acude a despedirle. Pero a Tintín aún le aguardan nuevas sorpresas. Esa misma noche es secuestrado. Dos cajas quedan flotando en la estela del barco. Tengo que enseñarles la página 31 de la versión en blanco y negro del Loto Azul, porque así es como el lector de Le Petit Bandien descubría la historia.
Ahora bien, en la página anterior dejábamos a Tintín en una situación dramática y aquí vivimos una secuencia que resulta extraña, porque Tintín no aparece, el personaje está ausente. Esto es algo que Hergé no hacía normalmente en aquella época. Al contrario, él quería que su personaje apareciera en primer plano en todo momento. Pero desde un punto de vista formal, también la técnica resulta interesante. En esta lámina es de noche y en principio la noche es negra, pero aquí la vemos gris, casi blanca, y todo el sombreado sirve para recalcar los elementos casi como en un negativo. Es un momento de respiro, un respiro con los ingredientes de una estampa como el barco, los reflejos en el agua, las siluetas de los árboles, etc. Sin embargo, aunque esta lámina solo muestra algunos detalles, algunas etapas, establece una importante hilación con el relato que se retoma seguidamente. Tintín no entiende nada. La noche anterior estaba con Milú en un barco rumbo a Bombay y hoy se encuentra en una típica cama de la China antigua. Nada más despertarse, Tintín decide explorar el lugar. La casa parece desierta. El loco de Shanghái. ¿Otra vez? ¿Ha encontrado usted el camino? Por suerte, en ese momento se presenta allí el dueño de la casa. Didi, estate quieto. Sí, papá. Decididamente, China está tan llena de misterio como de peligros. Pero ¿en qué rompecabezas se habrá metido ahora Tintín? Llegamos a una escena clave en las aventuras del Loto Azul. Por fin se explica todo. Wang Yenjie, el dueño de la casa, es el líder de los Hijos del Dragón, una sociedad secreta cuyo objetivo es luchar contra el tráfico de opio. Tras muchos intentos, han conseguido por fin atrapar a Tintín para pedirle su ayuda. Hergé y Chang no pasaron por alto el tema de las sociedades secretas al concebir este álbum, pues constituían un fenómeno recurrente en la vida social de la antigua China. En la época de las concesiones, la sociedad de la Banda Verde era ineludible. Desarrollaba tanto actividades legales como ilegales. En la concesión francesa y en la internacional, la sociedad secreta de la Banda Verde protegía los intereses de los chinos. La jefatura de la administración de estas concesiones siempre recaía en un funcionario francés, estadounidense o inglés. Conforme fueron desarrollándose las actividades de los chinos, se hizo necesario que hubiera una organización que protegiese los intereses chinos frente a los occidentales. Así fue como se organizaron las sociedades secretas y cómo dirigieron sus actividades. Tintín se siente confiado. La sociedad de los Hijos del Dragón es su principal aliado. La China del Loto Azul desvela al fin sus primeros secretos. Wang le cuenta a Tintín que su adversario más importante es un agente secreto japonés llamado Mitsuhirato, un temible traficante de opio. Los Hijos del Dragón le tienen estrechamente vigilado. Ese hombre está dispuesto a todo con tal de hacer callar a Tintín para siempre. Ya de noche, Tintín capta un mensaje transmitido por telegrafía sin hilos. Es un galimatías de palabras.
Pero el astuto joven encuentra la solución. Solo hay que tomar las 2 primeras letras de cada palabra. Esta noche, 12, Loto Azul. Hemos llegado a la mitad del álbum. El Loto Azul es un fumadero de opio clandestino. Tintín se infiltra de incógnito. Depuis que Ninon est parti, ma tête est un cafarnaum. Et pour oublier ma jolie, je fume le troublant opium. Dans ces fumées aux teintes roses, je vois 100 000 apothéoses. Fuego, prostitución, opio. En los años 20 y 30 del pasado siglo, Shanghái estaba considerada como el mayor burdel del mundo. Aunque los fumaderos legales quedaron prohibidos a partir de 1906, la ciudad no se ha desintoxicado. Impera el tráfico clandestino del opio a manos de las sociedades secretas. Shanghái conoce entonces los tormentos del prohibicionismo, como le ocurre a Chicago en esa misma época con la ley seca. Tintín, a punto de disfrutar de los placeres prohibidos de China, es sorprendido por la llegada de Mitsuhirato. Ya no hay duda. Este fumadero es el Loto Azul del mensaje en clave. Tras la cortina, la voz del japonés resuena como un mal augurio. Tome usted, $5.000 para empezar. Cobrará la misma suma cuando ya esté todo hecho. ¿Dejará Hergé que su héroe fume opio? Por supuesto que no. Decidido a averiguar más, Tintín consigue engancharse al coche de Mitsuhirato. Tintín está conmocionado. El japonés Mitsuhirato y sus cómplices acaban de volar un tramo de vía férrea que pertenece a los propios japoneses. Aquí Hergé relata un hecho histórico importante. El incidente ocurrido en Mukden, la actual ciudad de Shenyang, en 1931. Los japoneses, responsables del atentado, acusan a los chinos de su autoría y aprovechan ese pretexto para invadir el sur de Manchuria. Es la primera vez que Hergé, a través de Tintín, toma partido en un conflicto entre dos naciones. De manera velada entre los vapores del opio, el Loto Azul se muestra aquí como una aguda sátira geopolítica. Sarcásticamente, Hergé pone estas palabras en boca de un político nipón. Y Japón debe recordar que es el guardián del orden y de la civilización en Extremo Oriente. El señor Wang está inquieto. Tintín, que partió la noche anterior hacia el Loto Azul, aún no ha vuelto. Acusándole de espionaje, Mitsuhirato ha logrado que se ofrezca una recompensa por entregar a Tintín. Ello se debe a que los acontecimientos se han precipitado desde la noche anterior. Después del atentado en la vía férrea, Tintín es capturado por los japoneses y retenido a las afueras de Shanghái. Entonces descubre asombrado que Mitsuhirato tiene el veneno que provoca la locura. A pesar de las apariencias, el veneno no surte ningún efecto sobre él.
pero ello ha sido gracias al señor Wang. Uno de sus espías había reemplazado el veneno por agua. Tintín tiene la buena idea de fingir que ha enloquecido, y antes de escapar consigue dar un buen escarmiento a su enemigo. Pero el peligroso japonés no se rinde, y es entonces cuando denuncia a Tintín ante las autoridades, acusándole de espionaje. ¿Cómo salir de Shanghái si los japoneses controlan cada puerta de la ciudad? Tintín consigue escapar gracias a la inesperada ayuda de un porteador chino. Aunque ha logrado escapar de nuevo, el cerco se estrecha cada vez más. Volver a Shanghái requerirá mucha prudencia. De vuelta a casa de los Wang, Didi sufre una fuerte crisis de locura y Tintín no puede resistirse a la desesperación de una madre. El loto azul es la primera de sus aventuras en la que le vemos llorar. Esas lágrimas marcan un momento crucial en el álbum. Tintín se impone una nueva búsqueda: encontrar a un especialista capaz de curar a los afectados por el veneno que provoca la locura. El valiente joven decide volver a Shanghái a pesar de que le hayan puesto precio a su cabeza. Los trucos de Tintín no tienen límite y consigue engañar a los japoneses apostados a las puertas de la ciudad mediante el arte del disfraz. Hergé obsequia a su lector con una exquisitez, cuidando al detalle la banda sonora de la historieta. Sí, mi general. No tuve tiempo de afeitarme esta mañana. Su héroe se explica solo por gestos para no revelar su identidad. ¿4 días de arresto? Bien, mi general. Tanto Hergé como Chang fueron muy valientes al defender una opinión contraria a la predominante por aquel entonces en Occidente, donde se simpatizaba más con Japón, un país muy civilizado. Y fueron valientes al ponerse de parte del más débil y denunciar a la potencia ocupante que en aquella época era Japón. Evidentemente, Japón presionó a la dirección del periódico Levantien Siècle para que dejara de publicar aquella historieta. ¿Y en qué desembocó aquello? Pues en un creciente malestar de Japón con respecto a Tintín. Hay que saber que el Loto Azul no se editó en Japón. En Europa no nos dimos cuenta, pero el Loto Azul se editó muy tarde. ¿Y por qué tanta timidez? Obviamente los propios editores japoneses dudaban si incluir una obra visiblemente antijaponesa en su catálogo. Así que hubo que incluir en el libro una introducción que insistiera en el contexto de la época para que el Loto Azul pudiera publicarse en Japón. Tintín debe huir. Le persiguen los japoneses y los soldados ingleses. El intrépido héroe ha entrado ilegalmente en el territorio de la concesión internacional. El joven consigue escapar de sus perseguidores y se refugia en un cine. El corredor belga Victor Honoré ha resultado vencedor en el Grand Cross Internacional. La mujer elegante y su perro. El presidente de la República, Poldo Maldaca, inaugura una exposición canina. El profesor Fan Se-yen vuelve al país. El profesor Fan Se-yen, célebre por sus notables escritos sobre la locura, acaba de llegar a Shanghái. Esa información no pasa desapercibida. Puede que Tintín haya encontrado la solución para salvar a Didi del veneno que provoca la locura. Se dirige a casa del profesor sin perder tiempo.
Mi venerable maestro no ha regresado todavía. ¿Quiere usted esperarle? La espera de Tintín se prolonga hasta bien entrada la noche. Hergé quiso que las horas pasaran y nos situó, como a su héroe, ante una pintura tradicional Song. Estas pinturas de montañas y agua no están destinadas a exhibirse en una pared, sino a ser contempladas en la intimidad. Tintín se imagina dentro del cuadro. Se imagina en un mirador tomando un té humeante y escuchando la música tradicional, como la producida por el laúd, la cítara y el ruido del juego de las damas. Este paisaje corresponde a la búsqueda del pintor de la belleza del paraíso. Gracias a la ayuda y a los consejos de Chang, Hergé adquirió conocimientos sobre China y sobre la pintura china. Gracias a su amigo chino, Hergé pudo elaborar ese escenario y realizar tal obra maestra. El sirviente está muy inquieto. Su venerable maestro sigue sin volver. Tintín decide seguir el rastro del profesor y llega hasta el lugar de la recepción que se dio en honor del eminente especialista. Pero allí, el anfitrión también se sorprende. ¿Cómo? Mi venerable amigo se fue hacia las 10 en compañía de nuestro invitado, el señor Rastapopoulos. ¿Rastapopoulos está en Shanghái? Rápidamente, Tintín se dirige al Hotel Palace, donde se aloja el millonario griego. Pero la conversación breve y amistosa no ayuda mucho al joven reportero. ¿Que no ha llegado a su casa? Pero si le dejé a 100 metros de la puerta. A la mañana siguiente, y a falta de una idea mejor, Tintín rehace el camino del profesor desde el coche de Rastapopoulos. El reportero se convierte de nuevo en detective y descubre una mancha de aceite en la carretera. Ya no hay duda. El profesor Fan Se-yeng ha sido secuestrado. A pocos metros, Milú llama la atención de su dueño. Esta vez el nuevo indicio indica un nombre y una dirección. Tintín se dirige sin dudar a casa de W.R. Gibbons. Podríamos definir esto como el arte de meterse en la boca del lobo. El odioso hombre de negocios no sale de su asombro. El joven europeo que se atrevió a llamarle la atención en plena calle está de pie ante él. Se le ha presentado una ocasión única para vengarse. Deprisa, póngame con el jefe de policía. La búsqueda de Tintín se estanca. Como último recurso, vuelve al domicilio del profesor.
Una vez allí, recibe noticias sobre la desaparición del profesor Fan Se-Yeng. Sus raptores exigen un rescate de $50.000. Hay que dejar el dinero en un antiguo templo a 1 hora de camino de Wuku. Tintín se decide al instante. Será él quien vaya al templo a dejar el dinero. Pero nada más salir por la puerta, denunciado por Gibbons, Tintín es detenido por la policía de la concesión y entregado a los japoneses. Sus esperanzas de encontrar al profesor se reducen cada vez más. Sometido al suplicio de la canga, Tintín es paseado durante 3 días por las calles de Shanghái. En el pesado yugo de madera están resumidos sus delitos: espionaje, intento de asesinato, violencia, uso ilegal de un uniforme. Hergé no dudó en meter a su héroe entre rejas. Una decisión arriesgada desde el punto de vista argumental. ¿Cómo conseguiría escapar Tintín a la suerte que le reservan los japoneses? Gracias al señor Wang, puede retomar su aventura. Ya liberado, Tintín toma un tren para llegar cuanto antes al lugar fijado por los secuestradores del profesor Fan Se-Yeng. Liberar al sabio alienista le brindaría su única oportunidad de curar a Didi de la locura. Después de algunas horas, la búsqueda de Tintín se ve interrumpida bruscamente. Los pasajeros deben bajar del tren. Tintín se resigna cuando se entera de que el río se ha desbordado. No tiene opción. Tendrá que proseguir su camino a pie. Tintín se siente impotente ante el desastre, pero cuando oye una llamada de socorro a pocos metros, se zambulle y consigue salvar a un joven chino que estaba a punto de ahogarse. Hergé firma aquí una de las páginas más bellas de la literatura ilustrada. El joven al que Tintín saca del agua no es otro que Chang Chong-yen, transformado en héroe de papel. Así, Hergé rinde un bonito homenaje a su amigo chino, proyectando su amistad en la historia de El Loto Azul. ¿Cuál fue el intercambio entre el verdadero Chang y Hergé? Fue un intercambio en el plano intelectual y en el emocional. Y en una de las cartas enviadas por Hergé en 1976, le recuerda a su amigo una anécdota ocurrida a principios de los años 30, en el 34. En la carta le dice a Chang: me enseñaste un árbol de un jardín y me explicaste su forma. Me enseñaste que a través de sus formas, aquel árbol había sufrido y después había superado una dificultad. Hablaba de movimiento, de forma, de ramas, de nudos, etc. Hergé le dice a Chang: en el fondo, en aquella época me enseñaste que todos formamos parte del universo, que somos el universo. Esta visión es evidentemente una visión asiática, pero para Hergé fue todo un descubrimiento, porque él estaba lleno de realismo. Tenía los pies en el suelo y aquella dimensión se le escapaba. Y fue Chang, en los años 30, quien le aportó esa visión. Los dos artistas se divierten por medio de sus personajes, burlándose de los estereotipos que tenían los europeos sobre los chinos.
Todos los chinos son astutos y crueles. Pasan el tiempo inventando martirios y comiendo huevos podridos. Las chinas tienen unos pies minúsculos y las niñas chinas sufren terribles tormentos. Los europeos están convencidos de que todos los ríos de China están llenos de bebés chinos. Entretanto, en Shanghái, Mitsuhirato aprovecha sus influencias y convence al jefe de policía para que envíe a sus dos mejores sabuesos en persecución de Tintín. Tras una larga marcha, Tintín y Chang llegan a la ciudad de Wuku. Hernández y Fernández entran con gran pompa, en un último guiño a los prejuicios europeos. Hergé confirma su apego por estos dos personajes, aparecidos en Los cigarros del faraón, y que son un recuerdo del cine burlesco que marcó su infancia. Hernández y Fernández, a disgusto, tienen la misión de detener a su joven amigo. Tintín sigue a los dos detectives, que le llevan a la comisaría de policía. Pero cuando entregan al oficial su autorización para operar en terreno chino... Y en un abrir y cerrar de ojos, Hernández y Fernández son echados de la comisaría. Tintín está libre. Decididamente, Chang es indispensable. El joven chino había reescrito el documento destinado al policía. Los dos amigos llegan por fin al lugar fijado por los secuestradores del profesor Fan Se-yeng. Allí un fotógrafo atrae su atención. A Tintín, que por primera vez comparte una de sus aventuras con un compañero, le gusta la idea de tener un recuerdo. Pero los dos amigos no sospechan el peligro que les espera. En marzo de 1981, 45 años después de haberse conocido en Bélgica, Hergé y Chang se reencontraron por primera vez. Es un acontecimiento importante y en el semanario de Tintín decidieron hacer algo especial. Los lectores podían enviar sus felicitaciones. A cambio, cada uno recibió una tarjeta dedicada de Chang y Hergé. Pero en el álbum, la foto de los dos héroes no pudo captarse. Por suerte, la metralleta se ha encasquillado y Chang consigue derribarla. El fotógrafo está bajo control. Tintín se entera de que el responsable es Mitsuhirato. Fue él quien ordenó raptar al profesor Fan Se-yeng. La pista de Wuku era una trampa. El profesor no está allí. Los dos jóvenes vuelven a Shanghái. Esta vez Tintín está decidido a enfrentarse directamente a Mitsuhirato. Tintín aprovecha la oscura noche china. Con la ayuda de Chang, se cuela en los jardines del japonés. A lo lejos, ve una ventana abierta. Tintín está conmocionado.
sorprende a Mitsuhirato dando la orden de raptar al venerable Wang y a su familia. Sus hombres ya están en camino. No hay tiempo que perder. Tintín y Chang vuelan en la noche. Ojalá no sea demasiado tarde. La casa está vacía. Solo han dejado al criado. Wang Yenye, su mujer y su hijo Didi, víctima del veneno que provoca la locura, están en manos de Mitsuhirato. Pero no todo está perdido. Chang encuentra un papel garabateado con las palabras Loto Azul. Tintín se pregunta cómo entrar en el Loto Azul sin que le reconozcan. Mientras Hergé se divierte engañando a sus lectores, Chang da el último retoque a las páginas de El Loto Azul. Un fino trabajo de caligrafía presente en varias viñetas confirma la credibilidad del álbum. Chang marca así, con su huella oriental, la aventura china de Tintín. Aquí podemos ver el resultado del intercambio cultural entre los dos hombres, que revela la precisión y la originalidad de una de las obras más respetadas de Hergé. Esta noche, los jardines del Loto Azul tienen oídos. Tintín no ha perdido detalle de las órdenes de Mitsuhirato a sus compinches. No te olvides de ir mañana a medianoche al tinglado número 9. El juego de pistas continúa. Tintín se desliza en la noche. A lo lejos distingue a los hombres de Mitsuhirato desembarcando los barriles de opio. El joven héroe debe encontrar rápidamente el modo de infiltrarse en la guarida de los traficantes. Es su única esperanza para salvar a Wang y a su familia. Tintín es transportado lejos del puerto. Querido señor Tintín, ha llegado usted a su destino. Pero las sorpresas no han hecho más que empezar. Rastapópulos hace su entrada. Sí, Rastapópulos. Roberto Rastapópulos. Tintín no puede creer lo que ve en sus ojos, pero es él. El jefe del tráfico internacional de estupefacientes. El tatuaje del brazo no deja lugar a dudas. El signo del faraón Kiosk. El suplicio ideado es maquiavélico. Didi Wang, aún bajo la influencia del veneno que provoca la locura, se prepara para decapitar a Tintín, a su propia madre y a su venerable padre. Chang y los hijos del dragón entran en escena. Tintín había tomado sus precauciones y su plan ha funcionado de maravilla. Hallazgo del profesor Fan Se-yen. Le tenían prisionero en un fumadero de opio. Nuestros lectores estarán encantados de saber que por fin se ha desmantelado la banda de traficantes que nuestro joven reportero perseguía desde Egipto.
El espectacular arresto ha permitido también encontrar al eminente sabio alienista Fan Se-yen, secuestrado en el Loto Azul. Poco después, el profesor ha afirmado haber encontrado un remedio para el veneno que provoca la locura. Para el joven huérfano Chang, el cielo también se despeja. Le ruego que quiera considerarse como hijo mío de ahora en adelante, ha declarado el respetado Wang Zhenjie. Sin duda, Hergé también estaba muy emocionado cuando dibujó las últimas viñetas de su álbum. Su apreciado colaborador volvió a China en el mismo momento en que Tintín embarcaba hacia Europa. Tardarían 45 años en volver a verse. Pero pese a ello, Chang Chong-yen marcó de forma considerable toda la obra de Hergé. El héroe de papel se embarcará próximamente en una aventura tibetana. Pero eso es otra historia. Depuis que Ninon est parti, ma tête est en Capernaum. Et pour oublier ma jolie, je fume le troublant opium. Dans ces fumées aux teintes roses, je vois 100 000 apôtres